Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos acompañan, a todos y a todas hoy presentes. Bienvenidos al conversatorio La inspiración y el derecho de autor, el caso de los creadores musicales, en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2022. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña José Purizaca y Elena Otero Valdés, quienes van a ser nuestros ponentes invitados el día de hoy. Entonces, bueno, les comento un poco la dinámica del evento. Cada uno de nuestros ponentes va a tener 15 minutos para realizar su ponencia y posteriormente las personas que deseen pueden ir colocando sus preguntas por el chat. Al final vamos a tener un espacio para poder ir absolviendo todas las consultas que vayan surgiendo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a empezar presentando a José, que es nuestro primer ponente. José Carlos Purizaca Vega es abogado, tiene el grado de maestro en Derecho Civil y Comercial, doctorando en Derecho y bachiller en Ciencias de la Educación. Es docente universitario con 16 años de experiencia en materias relacionadas en Derecho de la Propiedad Intelectual, Consumo y Competencia, Atención al Cliente, Interpretación Jurídica y Responsabilidad Social, ISO 26000, en el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Privada del Norte, la Escuela Nacional de Control y en la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Viene desempeñándose en Indecopi desde el año 2010 en las áreas de gerencia legal, la Comisión de Protección al Consumidor, Servicio de Atención al Ciudadano, la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, y en la actualidad es coordinador académico y de difusión de la Dirección de Derechos de Autor. Es auditor líder en la norma ISO 9001 e ISO 27000 y ha sido conductor en programas de radio Indecopi. Entonces, muchas gracias, José, por estar el día de hoy con nosotros y por favor procedemos a escuchar tu presentación. Muchísimas gracias, Katiuska. Voy a primero compartir. Me confirman si se puede visualizar bien, ¿ya? Sí se logra ver. Perfecto. Antes que nada, muchas gracias por su participación en esta actividad académica. Lo primero que tengo que decirles es que lo que vamos a conversar acá forma parte de mi experiencia profesional y no vincula de forma alguna a alguna entidad pública o privada diferente a mi persona. Lo primero que quería comentarles un poco es qué obras podemos proteger, ¿no? Y esto mucho depende de nuestra creatividad, amigos. Imaginemos cada uno de nosotros en nuestras casas, por allí queremos dedicar una canción, queremos hacer un poema, etcétera, ¿no? Por allí, estando en la universidad, porque en este momento nos encontramos varias personas de la Pontificia Universidad Católica, quizás un primer estudiante, primer año, le gusta una chica, ¿no? Y le quiere dedicar una canción, le hace una poesía, por ahí la melodía de algo, ¿no es cierto? Y esto ya forma parte de un despliegue de la creatividad que se puede proteger. Y así puede suceder en los cuentos que le hacemos a mamá, por ahí a poemas, a los trabajos que hacemos en la universidad. Forma parte de obras que podemos nosotros exigir se nos respeten. Los dibujos, los diseños, las estructuras, todo lo que tiene que ver con ese despliegue de la creatividad, ¿no? Pero una primera pregunta que quiero protraer con ustedes es, ¿se protegen las ideas? Casi siempre nos preguntan, y quiero proteger mi idea. ¿Se puede proteger una idea? Pues les comento lamentablemente que no, las ideas no se protegen. Que sí se protege la forma de expresión de las ideas. Imaginemos que por ahí alguien dice, tengo una idea de hacer un gato animado, de colores que hable, ¿no? Y presentarlo. Podemos hacer
esa misma idea no se protege, pero si se transforma en el primer dibujo, que ustedes recordarán algunos, porque es más de mi época, el gato Félix, o Don Gato y sus amigos, pues vemos cómo lo que se puede proteger es la forma de la expresión de eso que yo primero les decía como idea. En la actualidad podríamos hablar de Garfield, quizás. A lo que vamos es que las ideas no se protegen, sino la forma de expresión de las ideas. Lo mismo pasa si hablamos de una novela. Alguien dice, quiero hacer una novela donde un detective investiga un homicidio. Algunos podrán transformar esta idea, por ejemplo, en una obra, Los crímenes de la calle Morgue y otros relatos de Edgar Allan Poe. Otros podrán decir, no, esa idea está en El misterioso caso de Styles de Agatha Christie. Es decir, lo que se protege son esos últimos, las expresiones, las formas de expresión de la idea. Finalmente, un ejemplo muy interesante, imaginemos que yo digo ahora, ¿no? Se me ocurre la idea de un grupo de amigos que tienen superpoderes y que van a luchar contra los malos, pongámosle, ¿no? Uno de ellos tiene mucha fuerza, por allí uno se convierte en fuego, otro en agua, otro es elástico, etc. Y así diferentes características de estos superamigos. Algunos de ustedes seguro me podrán decir, seguro que está hablando de los Avengers. Sí, podría ser, porque otro de ustedes me podrá decir, no, está hablando de la obra de la película La Liga de la Justicia. También es posible. Otro por ahí más acucioso me podrá decir, pero ¿qué tal si se trata? Tengo yo otra idea, nos dice, ¿no? Uno de estos amigos no tiene superpoderes, pero tiene mucho dinero, es muy inteligente y a través de herramientas que ha preparado lucha tan igual como los demás. Alguno también de ustedes me dirá, está hablando de Iron Man. Es posible, lo saben. Y otro me dirá, no, es Batman. También se dan cuenta, la idea propiamente no es lo que se protege, sino la forma de expresión de esta idea. Pero entonces, esta creación, ¿qué tiene que cumplir para que se pueda tener valor, proteger? Tener originalidad. Y la originalidad en realidad es ese rasgo que nos caracteriza a nosotros, esa impronta, como decimos los abogados. Imaginemos que todos los que nos están escuchando en este momento, todos nosotros, alguien nos pide, Katiuska nos dice, por favor, dibujen un hombre caminando en la calle, por decir algo. Con mucha seguridad, cada uno de nosotros va a tener un dibujo diferente al otro. Por ahí no habrá alguien que quiera copiar, calque, como decíamos antes, un dibujo parecido. Ahí no habría originalidad. Pero en la mayoría de los casos vamos a tener un dibujo que refleje una particularidad distinta. Eso distinto, eso que te hace único, precisamente, constituye la originalidad y es lo que se busca para determinar si una obra es o no es sujeta a protección. Otro tema interesante es ¿quién puede ser autor? Les cuento que solamente el ser humano puede ser autor. Nadie más que el ser humano tiene derechos de autor. Algunos de ustedes me dirán, pero tal empresa me ha contratado para que haga una canción para ellos. Perfecto, te puede haber contratado, pero tú siempre vas a ser el autor. Esta empresa va a poder ser el titular si tú se lo permites y en determinadas características. Nadie más. Solo el ser humano puede ser entonces autor de una obra, en todos los casos. Y por ahí les quiero contar una historia relacionada. Había un fotógrafo muy famoso, ¿no? Que había ido con un grupo de amigos fotógrafos al África a tomar fotos. Y resulta que tomó fotos a las aves, a las plantas, a los animales, etc. Tomó tantas fotos que al final de cuentas se pusieron a almorzar y se quedaron dormidos. Y unos simpáticos monitos vinieron, les robaron las cámaras de esos fotógrafos y se fueron corriendo. Cuando se despertaron y se dieron cuenta, comenzaron a correr a buscar a los monitos. Y encontraron a los monitos, ¿no? Recuperaron las cámaras. Y dentro de las 5,000 y tantas fotos que los monitos se tomaron, encontraron algunas muy interesantes como la que ven en pantalla, ¿no? Parece un selfie, sonriendo, mirando a la cámara, que es una foto que tomó uno de los monitos. Así que este señor lo que hizo es publicar en sus redes para ver lo bonita, la particularidad de esta foto. Y por ahí alguien, alguna entidad, por decirles, alguien, tomó esta foto y la pegó en otra página web para que también puedan disfrutar de esta imagen y también hacerse famoso para que vayan a visitar esta página. Este fotógrafo se molestó tanto porque esta otra entidad le había tomado esa foto que comenzó a iniciar acciones legales. ¿Cómo es posible? Muy molesto, ¿no? Que hayas tomado esta foto y me estés perjudicando, estás vulnerando mis derechos de autor.
Esta otra entidad, quizás muy bien asesorado por algún abogado por allí, le dijo, contesta esto, ¿no? Y lo que dijo la empresa, la entidad esta es, ¿sabes qué? Le preguntó al señor fotógrafo, ¿quién tomó la foto? Ah, pues la tomó el mono. El mono. Entonces, usted no tomó la foto, no, yo no, fue el mono. Entonces, no existe, no tiene y no es protegida por el derecho de autor. Y efectivamente, perdió el caso, porque el único que puede ser autor son las personas naturales, ni las empresas, ni los animales, ni ninguna otra figura que no sea la persona natural. Y esto lo podemos ver en varios sitios. Cuando van a internet, muchas veces podemos ver figuras de gatitos tan tiernos como aparecen en la pantalla, que nos miran directamente o miran el cielo y aparecen ahí. Pero esos gatos no existen. No existen porque fueron hechos por inteligencia artificial, por un software que tomando diferentes modelos los creó. Por lo tanto, si es hecho por inteligencia artificial, no tiene derechos de autor. Lo mismo pasa si esta inteligencia artificial crea música, crea canciones. Aquí pongo a propósito Bob Dylan. No Bob Dylan, porque es creada por un algoritmo, por una función de inteligencia artificial. Por lo tanto, tampoco podría existir derechos de autor. Pero entonces, ¿qué tipos de derechos protegen a los autores? No, en realidad son dos tipos, para decir en forma sencilla. Derechos morales y derechos patrimoniales. Los morales son el sueño de todo abogado, porque son imprescriptibles, son perpetuos, son irrenunciables, nunca los vas a perder, no puedes venderlos, los derechos morales. En cambio, los derechos patrimoniales sí, precisamente están sujetos a que puedas explotarlos económicamente, puedas ganar dinero con estos derechos patrimoniales. Dentro de los derechos morales, estos que no se pueden vender, que no se pueden enajenar, que nunca terminan, siempre van a ser tuyos, están los derechos de paternidad, que es cuando tú creas tal canción, tú eres el autor de tal canción, tú siempre tienes tú que ser reconocido por siempre como autor. Así pasen los años, así tú le vendas a una empresa esta canción, tú siempre tienes que ser reconocido como el autor de tal canción. Es el derecho de paternidad. Otro es el derecho de divulgación. Imagínate, como te decía antes, que te enamoraste de una chica o quizás de un chico y le creó una obra, una canción, una melodía, ¿no? Y le muestras y para ver si le gusta a esta persona y perfecto, todo quedó muy bien ahí, por ahí alguno que otro amigo. Por más bonita que sea esa canción o por más llamativa que sea, nadie, ni la chica a la que dedicaste, ni tus amigos que por ahí te escucharon, tienen el derecho de poder tomar esa canción y divulgarla. Fíjense al resto, no pueden, porque es tu derecho, que es el derecho de divulgación. Cualquier invulneración sobre derecho está vulnerando el derecho de autor y puede haber una sanción de hasta 180 UITs aproximadamente. Otro derecho, también moral, es el de integridad. Es decir, que nadie puede cambiar algún párrafo de tu canción o la letra de tu canción sin tu permiso. Todos estos derechos, para poder cambiarlos, para poder utilizarlos, necesitan de tu permiso para divulgar, para poder cambiar. Tú tienes que autorizar, porque tú tienes los derechos morales que jamás vas a perder. Acuérdate de esto que es importante. Pero quizás otros derechos que también son muy importantes para los temas comerciales, más que nada para los temas comerciales, son derechos patrimoniales. Estos sí los puedes vender. Uno es el derecho de reproducción, que es el derecho que tienen, si haces una canción, de que alguien te copie, lo ponga en un CD o en un USB, que por ejemplo que te grabe, pueden grabarlo, pueden copiarlo, pero solo con tu autorización. Y a eso se llama el derecho de reproducción. Nada más. Un derecho distinto es que si este CD lo van a distribuir, lo van a vender, lo van a comercializar. Por eso es importante que cuando ustedes contraten, ya que estamos con muchos autores aquí y quizás bastante jóvenes, es cuando contraten con él, cuando lo vendan sus derechos a alguien, puedan señalar qué cosa le venden, el que saque copia, el que lo venda, ¿qué le dan? El derecho de reproducción o de distribución. Otro derecho es el de comunicación al público. Pónganse que alguien de ustedes quiere comunicarlo en Spotify, que no son ustedes. La única forma es que les pidan autorización a ustedes, que son los autores. Y la otra, imagínate que tu canción es tan bonita, tan importante, que no solamente les gusta a nuestro público peruano, sino que quiere ser traducido al alemán o al inglés. Lo pueden hacer, sí, pero con tu autorización. Solo tú tienes el derecho, el poder de autorizarles, de contratar, a través, por supuesto, de una contraprestación económica. A diferencia de los derechos morales, que nunca terminan, que siempre van a ser perpetuos, los derechos patrimoniales sí tienen un plazo de tiempo, que es toda la vida del autor más 70 años luego de la muerte. Luego pasa a un dominio público. ¿Y qué significa que pasa a dominio público?
que cualquier persona ya puede tomar esta obra y pueda reproducirla, copiarla, puede venderla, luego de 70 años después de la muerte de la persona. Por eso se llama en dominio público. El autor, como ustedes por supuesto saben, es la persona que crea la letra, el compositor, el que crea la melodía de la canción, y existen derechos particulares morales, los que nunca se van a perder, como que te decía, que tú siempre vas a ser reconocido como el autor de la obra, puedes oponerte a cualquier deformación, mutilación, y decidir si se da o conocer esta canción a otra persona. Pero sobre todo tengamos en cuenta los derechos patrimoniales, que es esta comunicación al público, la existencia de copias o no, la autorización de que le hagan arreglos, transformaciones, traducciones a esta melodía, a esta canción, y si se quiere o no distribuir. Ustedes, una recomendación cuando hagan contratos, que hagan contratos, no baste, es importante que puedan resguardar sus derechos, y en el contrato ustedes pueden determinar qué tipo de derecho le vendes, a que son de cobrar por cada uno de ellos, solo autorizarle para que lo copie, solo autorizarle para que comercialice, solo para que lo ponga de comunicación al público. También vean dónde va a ser utilizada, en el Perú, en el extranjero, en Lima, por cuánto tiempo, un mes, un año, 10 años, siempre tiene que aparecer porque es parte de tu derecho y que te permite seguir creando. Finalmente, decirles que el derecho de autor, en el registro, no es obligatorio en lo que es derecho de autor, pero sí es muy recomendable, porque si tú registras tal canción, por ejemplo, que has creado, puedes tener una protección. Si alguien viene por allí y dice, no, yo creé la canción, un ratito, yo lo tengo registrado en tal año, y tú vas a ganar el caso. No es obligatorio, pero sí es muy recomendable para proteger ese derecho tuyo. Finalmente, recordemos y les cuento que la creación, las inspiraciones, estas ideas que al final se pueden expresar, materializar en expresiones, es un derecho humano. Es fuente de trabajo, permite acceder, por supuesto, a la cultura. Y al final todos, amigos, pero todos, por eso es importante que nos sensibilicemos en este tema tan importante del derecho de autor, es que todos podemos ser autores. Es lo que les quería comentar en esta conversación. Muchísimas gracias por su atención y nada, atento, por supuesto, a nuestra siguiente ponente, a Elena, que tiene una parte muy importante para ustedes. Gracias. Listo, muchas gracias, José. Bueno, José nos ha dado un acercamiento a lo que es el derecho de autor respecto de las obras, ¿no? Respecto al tema de la originalidad, que es tan importante, y los derechos que tiene un autor, ¿no? Tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista patrimonial. Entonces, ahora vamos a invitar a Elena Otero Valdés a que nos dé también su participación. Bueno, les voy a comentar. Elena Otero Valdés es compositora, bajista, profesora de música y mecanismos para la técnica instrumental. Entró a la PUC en el año 2017 y ha enseñado los cursos de composición de canciones, bajo eléctrico, ensambles e historia del rock. En el año 2021, la PUC reconoce su condición de docente invitada por destacada trayectoria artística. Actualmente se encuentra en La Plata, Argentina, haciendo una licenciatura en música popular en la Universidad Nacional de La Plata y enseñando en cursos de extensión de la misma universidad. Ha sido invitada a formar parte del catálogo de composiciones de la Universidad Nacional de las Artes con 4 de sus temas. Actualmente está componiendo un nuevo disco y tocando en La Juana, que es un proyecto de música latinoamericana. Entonces, ahora Elena nos va a dar su visión como creadora, ¿no? Para poder tener estas dos visiones, tanto desde el punto de vista de repente más legal, como ya desde el punto de vista de la experiencia de un creador. Entonces, muchas gracias, Elena, por participar. Por favor, no se olviden de que pueden ir colocando sus consultas en el chat. Y ahora sí, le doy paso a Elena. Bueno, gracias, Katiuska. Muchas gracias a la universidad por esta linda invitación. Gracias al público por su presencia. Gracias, José. Muy interesante. Es realmente el otro lado de la moneda y hay que tenerlo absolutamente en cuenta. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Yo les voy a hablar del proceso de creación de una canción. Cómo pasamos de esta idea que no es registrable, justamente como nos dijo José, a que sea una obra registrable, pero además que sea una obra que esté bien formada, ¿no? No es solamente poner 2 partes incoherentes, digamos, y ya está. No, hay todo un proceso. Y me parece, siempre hago la comparación entre una hija, un hijo y una canción.
porque son creaciones, ¿no? La creación va más allá de solamente parir a un ser humano, ¿no? Crear una canción tiene mucho que ver con tener un hijo, cuidarlo, tenerle amor, paciencia. Es un proceso muy interesante y hay muchos puntos en común que los voy a utilizar como referencia. La primera parte es esta chispa de la vida, ¿no? Esta fecundación, para lo cual es importante tener apertura y un conocimiento, un trabajo personal, porque de lo que se trata es de comunicar algo. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? Y idealmente se trata de decir algo con lo que me sienta satisfecha, contenta, que me represente, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante hacer una búsqueda interna en la vida. Y eso es lo que se va a trasladar, esa es la fuente de la creatividad. Como dice Picasso, que la inspiración nos agarre trabajando, ¿no? Porque está esta idea de que de repente viene la inspiración y entonces sale la gran canción. Y eso no es así. Eso no es así. Uno necesita trabajar, necesita procesar, necesita seguir aprendiendo. Y existen técnicas a lo largo de la experiencia de mi trabajo. Yo he trabajado transcribiendo, por ejemplo, más de 1500 canciones para Universal de Madrid. En esa experiencia, además en la experiencia de componer, en la experiencia de enseñar, se analizan las canciones y se van puliendo. Y a lo largo de esa experiencia, entonces, he podido como resaltar ciertas técnicas que tienen que ver con la inducción de la inspiración. Hay técnicas sensibles que trabajo mucho con mis estudiantes, por ejemplo, oler un aroma natural, una flor, por ejemplo, o el aroma del café. Cada quien tendrá un aroma propio. Ese aroma nos va a llevar a una emoción, a un recuerdo, a un oasis de experiencias que nos va a permitir activar la creatividad. Entonces ahí tenemos un ejemplo, una técnica de inducción de la inspiración. Lo mismo pasa con el cuerpo es el instrumento, entonces trabajar con distintas técnicas corporales para inducir la inspiración. Y luego tenemos técnicas ya aplicadas, ¿no? Como es la melodía, la armonía, el ritmo, la partitura misma, el instrumento, la letra. Uno puede componer desde cualquiera de estos lugares. Uno puede empezar con la melodía, o puede empezar inspirándose en el ritmo, o puede agarrar un instrumento cualquiera que sea y dejarse llevar por esta emoción que les genera. Justo hoy vengo de unas clases de composición en la universidad y hablábamos de esto. Hoy practicamos distintos principios, ¿no? Para conectar con este hilo que luego hay que tirar y tirar y tirar para desenmadejar y poder crear. Luego, una vez que se sacó esta primera idea, que muchas veces les digo, agarren el celular y graben, están caminando en la calle, están en un parque, están en la ducha, no sé, agarren el celular, bueno, que no se moje, y graben esas ideas, ¿no? Después de esas ideas se induce la inspiración para completarlas, ¿no? Y entrar a este proceso de gestar, de armar, de salir de la idea solamente, de esta primera chispazo, digamos. Y sí es muy importante permitir ese tiempo. Y ese tiempo, en verdad, no es un tiempo fijo. No son 9 meses. Acá una canción puede salir en un día, o puede demorarse años, o puede ser también una pérdida. No salir nunca. Pasa, ¿no? Entonces hay que tener como una búsqueda muy, muy fuerte interna para aprender a oír y decir, bueno, a ver, esta canción necesita ser pulida, ser escuchada. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué quiero decirme a través de esta canción? ¿No? Está este ejemplo maravilloso del espejo de bronce, ¿no? En el que se pule y se pule y se pule y se pule hasta poder verse. Esa paciencia,
ese amor y esta suerte de meditación es la que se necesita para un trabajo creativo, ¿no? Pulir y pulir hasta que finalmente sale, ¿no? Apurar a veces nos juega en contra. Entonces, nos vamos a las partes de una canción. Hay elementos que son importantísimos, que forman una canción, que es la melodía por un lado, la armonía por otro, la letra por otro, el ritmo. Y acá pongo abajo la estructura formal, porque así como nosotros tenemos una forma, tenemos piernas, no tenemos el brazo por allá y la pierna por allá, ¿no? Tenemos una forma, el árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene copa. La canción necesita esta estructura formal. Y el discurso de lo que se quiere transmitir va a atravesar esta estructura formal y se va a atravesar con la melodía, con la armonía, con la letra y con el ritmo. Y esa estructura formal, por lo menos, tiene que tener dos partes para que ya sea una canción. Salir de la idea a la canción. Dos partes que tengan dos materiales diferentes, con arcos melódicos y gestualidades distintas, la parte A y la parte B. Y acá puse discurso entre paréntesis porque nosotros cuando escribimos, ya sea un discurso argumentativo o lo que fuera, necesitamos tener una coherencia. Lo mismo pasa con el discurso de la canción, hablando de la música y también hablando de la letra. Tiene que haber una coherencia y tiene que haber además, y aquí nos vamos a esto, ¿no? El tema, el planteamiento, la argumentación, la contraargumentación y la conclusión, ¿no? Entonces, cuando tenemos A y B, nos permitimos este despliegue coherente que podría ser, por ejemplo, tema, planteamiento, argumentación, contraargumentación en la A y la conclusión en la B. Lo que sería, habrán escuchado todas y todos, estrofa y coro. Las dos partes como fundamentales básicas. Ya no se habla de estrofa y coro, hablamos más conceptualmente de materiales, porque eso nos permite que la libertad, que la creatividad vuele, que sea libre, ¿no? Y no necesariamente tener pautas estrictas que te digan se hace así la estrofa y se hace así el coro, porque entonces pasamos a lo que más adelante les voy a contar, yo le llamo el pan de molde, ¿no? Y acá, las fórmulas, ¿no? Me pasa que a veces vienen alumnos, estudiantes apurados que quieren hacer rápido una canción. Y sí, de repente una fórmula, ¿no? Acá pones primer grado, acá pones cuarto grado, aquí haces eso, acá dices lo otro, acá pones esta metáfora. No es así, no es así. Y quiero leerles un texto de uno de los cursos que estudio en la universidad, que es fantástico, de producción de textos. Les quiero leer este pedacito de Paula Philipp, que dice lo siguiente, y esto lo aplico no solamente a la parte poética, ¿no? Lo aplico también a la parte de fórmulas de la música. Pretender garantizar el vuelo poético, y acá podríamos decirle el vuelo creativo, ¿no? A través del cliché, lleva la mayoría de las veces a reproducir recetas que acotan la capacidad de expresión, en tanto no articulan nuevos sentidos. La posibilidad de explorar la dimensión estética de la palabra, y acá podríamos ampliarlo a la música, ¿no? Radica precisamente en desarticular la red de asociaciones a las que estamos acostumbrados, acostumbradas, generando nuevas convergencias y con ellas nuevas formas de decir. Yo les había hablado hace un ratito de qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Entonces, por eso es que hay que buscar adentro y no repetir fórmulas que hacen a lo que yo le llamo el pan de molde, o lo que decía José hace un rato con respecto a la originalidad, ¿no es cierto? Y además, a ver, por un lado, hablamos del tema de registro, pero también, ¿qué cosa toca un corazón? Algo que es único, algo que es genuino. Eso es lo que uno quiere además decir, comunicar algo que siente adentro, ¿no? Entonces, irnos a las fórmulas es como, por lo menos no es mi sistema y tampoco lo recomiendo, ¿no? Y acá tenemos, bueno,
Cuando ya está la canción con sus mínimas 2 partes formada, nace, pero como un bebé, tampoco es que al bebé se le pone al mundo así en pañales, ¿no es cierto? Sino que hay que acompañarlo en su crecimiento, hay que terminarlo, hay que educarlo, acompañarlo a crecer hasta que esté listo para salir. En una canción hay que realmente darle esa misma paciencia y ese mismo amor hasta que esté bien armada y que realmente traduzca lo que uno siente, ¿no? Acá digo, el arreglo no arregla, porque una canción debería de sostenerse bien en guitarra y voz. Si la canción está impecable, con una melodía impecable, con una armonía que acompañe bien, con un ritmo en el instrumento de acompañamiento, guitarra o piano, cualquier instrumento armónico, si cada cosa está en su lugar y está bien armada y se le dio ese tiempo, entonces los arreglos se van a escuchar atrás. Un arreglo no es arreglar algo malogrado o descompuesto. Si una canción está mal hecha, no hay arreglo que la pueda componer. No es así, ¿no? El arreglo, como dice el maestro Horacio Salgán en uno de sus libros, es embellecer, es como arropar, es otro concepto, ¿no? Entonces hay que escuchar qué pide, qué arreglo pide la canción. Y acá les hago un pequeño comentario. Últimamente escucho mucho que se dice, bueno, ¿qué referencias tienes para el arreglo de tu canción? Yo creo que hay que escuchar mucha música, sin prejuicios además, pero después el arreglo tiene que salir de la canción, no escuchar, quiero esta batería de esta canción y la guitarra de esta otra canción, porque entonces me vuelve a quedar una cosa que no es realmente la canción, ¿no? Volvemos a la fórmula. Entonces, una vez que la canción está armada, se puede hacer este arreglo arriba, tiene vida propia, sale, la gente la canta, la va a interpretar de formas impresionantes que uno no se imagina. Eso también yo como compositora he escuchado mis canciones cantadas de unas formas que no me imaginé nunca, pero es fantástico, ¿no? Una hija, un hijo sale a vivir solo y chao, ya está, que haga la vida que quiera hacer, ¿no es cierto? Pero, algo que dijo José, los cambios en las melodías originales es otro tema muy delicado, ¿no? Muy delicado, ya lo dijo José, por lo legal, pero también en cuanto al respeto de la composición y del compositor, ¿no? Yo como compositora, si hago una canción o una melodía, esa es la melodía, no es otra, ¿no? Entonces, hay que tener como cuidado con hasta dónde un arreglo puede cambiar una melodía, hay que tener mucho cuidado con eso. Incluso lo estético, ¿no? Hay que comprender profundamente las notas importantes de la composición y ver realmente con mucha delicadeza qué se podría llegar a cambiar, ¿no? Tampoco soy muy amiga de cambiar la melodía. Me ha pasado que de repente me dicen, mira, hice el arreglo de esta composición, de esta canción. Una canción conocidísima, pero esa no es la melodía de esa canción, es otra canción, ¿no? Entonces, bueno, ese tema con pinzas. Y ya como para ir cerrando, hay otro tema también de puja, ¿no? Que la gente dice, no, pero es que si yo estudio se me va la creatividad. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Al contrario, a más estudios, más creatividad se puede tener porque tienes más herramientas. Lo que pasa es que uno en la obra, o mientras la crea, en este proceso del que hemos hablado, uno no puede ahí estudiar mientras hace eso. Uno no se para en un escenario a estudiar técnica en el escenario con el público ahí, no. Ahí corta. Uno se para en el escenario y estudió hasta el día anterior en su casa lo que pudo hasta donde pudo. Lo mismo pasa con los estudios de la música en general para después aplicarlos a una composición. Tratar de que sean en dos ámbitos distintos, ¿no? Independientes.
es raro, a veces sucede también que uno quiera aplicar esos conocimientos en una canción como ejercicio es muy interesante, pero no pretender que esa sea una composición totalmente armada, porque la composición necesita su momento, su espacio, saldrán algunas cosas que se incorporaron con los ejercicios, ¿no? Pero no todas, no todas. Entonces hay que saber darse tiempo. Y por último, no hay reglas, no hay reglas, ¿no? Así como uno puede llegar a hacer una buena canción aplicando en ese momento lo que está estudiando, hay que descubrir cada ser como ser único, sus propios procesos, con libertad, ¿no? Ver qué le funciona más. Hay que probar las opciones, ¿no? Si empiezo desde la melodía, si empiezo desde la armonía, si me doy el tiempo así, si me lo doy así, si estoy en la mañana, si estoy en la noche, si... Es muy personal y vuelvo al principio, ¿no? Si, si no tenemos un trabajo interno, una búsqueda, ¿cómo podemos plasmar en esa música que estoy haciendo, en esa canción o en lo que haga, mi esencia, ¿no? Tenemos una voz, una huella digital, un rostro, somos seres únicos. Entonces la idea es que aquello que creemos sea también un ser único. Así que bueno, con eso los dejo, con eso las dejo para pensar en cualquier persona puede hacer una canción, cualquier persona puede cantar, hay que tener las ganas de hacerlo y ponerse a hacerlo y darle, dedicarle y darle amor y es como cocinar, ¿no? Una olla, dulce de leche, es eso, es eso buscando adentro para transmitir desde adentro lo que realmente se necesita, se quiere transmitir. Listo, muchas gracias, Elena, por tu participación. Bueno, me quedé pensando mucho en esto que comentabas, de que a veces pues no bueno, de que siempre hay mucho trabajo en la creación de una obra, ¿no? Y cómo puede pues tardar muchísimo tiempo, de repente ir de poco tiempo a muchísimo tiempo. Yo recuerdo haber leído alguna vez en una entrevista que José Mauro Vasconcelos, el autor de Mi planta de Naranja Lima, mencionó que esta obra la escribió en 12 días, pero que llevaba años con la obra dentro suyo, ¿no? Entonces, es justamente porque está inspirada esta obra en muchas de sus vivencias de niño, ¿no? Si bien, digamos, una vez que pasa la ficción ya hay toda una creación, pero tiene mucho parangón esto con la vida de él, de sus propios hermanos, ¿no? Y son cosas que se estudian mucho inclusive. Y sobre esto que comentabas también de esta de repente dicotomía que puede pensar muchas veces las personas que hay entre las reglas, entre saber más, entre el estudio y la inspiración, ¿no? Pero en realidad, bueno, alguna vez tuve la experiencia de un taller de narrativa donde el profesor justamente comentaba que había que conocer las reglas para saber romperlas también, ¿no? Que había que saber, digamos, este punto básico del inicio, nudo y desenlace de un cuento para saber si de repente, ¿y qué pasa si empiezo por el final? ¿Qué pasa si empiezo por el nudo? ¿Qué pasa si empiezo por el principio, pero luego me salto más adelante, hago saltos de escenas, saltos de tiempos, y de ahí va surgiendo lo que es el estilo de cada uno, ¿no? Y la obra propia de cada uno. Entonces, de repente, aprovechando que tenemos todavía minutitos, podríamos comentar de algo que mencionaba Elena ya para el final, que era el tema de esta modificación, ¿no? De estas obras derivadas de esto, de esta canción, de esta otra persona me gusta mucho y quiero hacer algo más de repente, ¿no? Un arreglo, me quiero inspirar en esta canción para generar algo más. Y esto que comentabas, cuando ya lo había comentado José también, el tema, digamos, es el tema legal del respeto sería el derecho de integridad en este caso, ¿no? Que es justamente el derecho que tiene cada autor a que se respete la integridad de su obra, ¿no? Porque el autor crea una obra con un sentido, la crea de una forma en particular, y es cierto que se puede ir reinterpretando, creando cosas nuevas, pero de repente hay un límite un poco fino entre cuando yo tomo algo como inspiración o lo tomo como base incluso, claro, con el permiso correspondiente, y creo algo más, y cuando lo que hago es de repente tomar un pedazo y romper el concepto que tenía el autor y de repente inclusive irnos en contra de ese derecho a integridad. Entonces de repente es una línea un poco fina, pero existe, ¿no? Entre lo que es el derecho moral de integridad y el derecho de transformación, que ya es un derecho que sí se puede autorizar. Entonces, no sé si de repente alguno de ustedes quiera comentarnos algo sobre esto. De repente José nos puede comentar algo desde el punto más legal. Sí, con mucho gusto, claro. Podemos, a ver, si tenemos el permiso del autor, queremos
hacer una variación, una transformación. Imaginemos, alguien hace una balada y la queremos convertir en salsa, por decir algo, ¿no? Pues se puede hacer si tienes ese permiso, pero también es importante ahí señalar que esta obra derivada también cuenta con derechos de autor. Es decir, esta obra derivada también debe ser respetada por las demás personas y tienen tal y cual los derechos de la obra primigenia, pero sobre esta nueva obra que se ha creado. Y ahora que bien escuchaba muy bien a Elena y a Katiuska, me acordaba por ahí hace algún tiempo, había un presidente X peruano que llamó a un músico peruano, un compositor fallecido, y le dijo, mira, vamos a tener un mundial, eso fue hace unos 40 años, creo, ¿no? Créame una canción, ¿no? Y en ese momento dice la anécdota que le dijo, mira, regresa en 15 días para ver qué canción tienes, para poder si las cantamos, ver si se hace conocida, porque era un gran compositor. Y este señor dice la historia que salió del despacho de ese señor del Poder Ejecutivo y creó la canción en un restaurante de la esquina en 15 minutos a una servilleta. Regresó nuevamente, le tocó la puerta, no lo querían dejar pasar y es una canción que ahora no quiero mencionar muchos nombres, pero que la cantamos cada vez que vamos al estadio a hacer a hinchar por nuestro equipo seleccionado de fútbol, ¿no? Y así diferentes circunstancias. Pero lo cierto es, amigos, existen los derechos de autor y así como muy bien decía Elena, el tema de la originalidad, del sentirlo nuestro, del poder hacerlo como un hijo, es importante que crezca, que siga naciendo, que se forme bien y finalmente transmitirlo, pero no solamente es transmitir la canción, yo diría transmitirte, porque cuando tú haces una canción eres tú que la formas. A mí me ha tocado, ahora hablo en parte legal, cuando hablo en tema un poco ya de música, me encanta la música, tengo algunas interpretaciones, pero es como que tú te transmites, te das al público. Y por eso es que este bebito que ha nacido, que está formado y que quieres que salga lo mejor posible para que se pueda apreciar. Solamente eso, Katis. Listo, muchas gracias, José. No sé si, Elena, quisieras comentar algo de repente desde tu perspectiva, desde tu experiencia. Sí, más que con respecto a este último tema, con respecto a lo anterior, es fundamental seguir formándose. Yo por eso estoy ahora siguiendo estudiando, ¿no? Y tener como el lado donde vas aprendiendo, ¿no? Donde vas elaborando y por eso es que yo planteo las técnicas de inducción de la inspiración, cuando siempre se creyó que la inspiración era algo que baja como un pajarito, ¿no? No es así, o sea, eso también se estudia, eso también tiene toda una elaboración súper seria, con mucha disciplina. Eh, y el tema de las fórmulas, hay que tener, realmente no son el camino para componer, ¿no? No tiene nada que ver, una cosa es formarse y estudiar, y saber para después ver, como dices tú, el libro, si lo empiezas por atrás, si lo empiezas por aquí, se tiene que estudiar armonía, se tiene que estudiar melodía, se tiene que estudiar rítmica, se tiene que estudiar cómo escribir, ¿no? Pero, como dice acá esto, ¿no? Si yo uso fórmulas, si uso clichés, si uso frases hechas, no es una composición, ¿no? Entonces, ahí hay un punto muy interesante para pensar bastante y hacer un giro, porque de repente escuchamos cuánta música y no pasa nada con esa música porque todo es igual, a eso le llamo el pan de molde, todas son tajadas igualitas de pan de molde, ¿no? Y cuando lo que tenemos como riqueza es que somos seres únicos, únicas, ¿no? Somos seres únicos, entonces tenemos la capacidad, como dice José, de transmitirnos a través de cualquier creación, ¿no? Plasmarnos. Yo una cosa que siempre digo con esto del espejo de bronce es que hay que trabajarlo hasta que realmente sientas que ya de verdad te expresas y te sientes totalmente conforme con eso que hiciste. Y aún así, miren qué ironía, ¿no? Ahora estaba escuchando, estos días, he estado escuchando el disco que compuse hace 30 años o 25 años de música infantil. Y en esa época yo no había estudiado música y componía,
o sea, estudiaba, digamos, en mi casa, no había una escuela, no había una universidad en esa época, ¿no? Y de repente hay una canción que dice el reloj mágico, ¿no? Hoy día diría el reloj mágico. Y hay formas de cambiar la misma frase, frasearla distinto, nada más. Pero cuando uno no sabe, hace esas cosas. La canción es hermosa, está incluso después las he analizado y están bien armónicamente, están bien técnicamente, digamos, teóricamente. Pero ese detallito, o sea, sí, ¿qué quiero decir con esto? Que uno siempre va a seguir pensando que puede mejorar. Eso es siempre, ¿no? Siempre por ahí dices, ay, mira, esta frase me hubiera gustado decirla de otra manera. Pero antes de sacar a la luz, antes de grabar, hay que trabajar a fondo hasta sentir que ya está para que la canción tenga su vida propia, ¿no? Muchas gracias, Elena. Con lo que ahora comentabas, recordaba un poco que, bueno, alguna vez he visto algunos videos que analizaban justamente canciones y hacían este ejercicio de poner varias canciones a la vez y el youtuber que las hacía mencionaba, ¿no? Se dan cuenta de que suena muy parecido y mencionaba las fórmulas, ¿no? Justamente que ya para ciertos géneros ya se repiten mucho justamente porque de repente a veces las disqueras, ya las producciones ya tienen un poco claro cuál es la fórmula ganadora, por decirlo así, ¿no? La fórmula que se repite y la que pega, porque les ha funcionado con muchos artistas, porque es algo, pues, ¿no? Que va bien, que tiene un sentido, pero puede hacer, como decías, que la música acabe replicándose de repente mucho y obviar esta parte de la transmisión de cada quien, ¿no? De lo que tiene cada quien, que definitivamente es distinto en cada persona, y con trabajo y con tiempo va a dar un producto distinto también, ¿no? Independientemente de que ciertamente hay mucho que viene detrás, mucha música que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo y que nos va a servir seguramente de inspiración, nos va a servir de base y de repente hay algunas prácticas más comunes en cierto tipo de canciones, pero más allá de todo esto está algo propio, ¿no? Que tiene cada quien y eso es, digamos, lo que al final es la originalidad, ¿no? Lo que al final genera que se cree esta obra distinta. Entonces, bueno, sí, perdón, Elena, dinos. Quizás el camino es más largo y es más difícil, ¿no? Y hoy en día estamos acostumbrados y acostumbradas a lo rápido. Entonces la fórmula es como lo más fácil, pero el otro camino a la larga, como hoy día conversábamos justamente con unos docentes, a la larga, el otro camino que es más difícil, a la larga es más fácil, porque te abre, ¿no? Mientras que el otro, ¡pum!, es rapidísimo, ya hiciste la canción volando, pero te topaste con un techo. Y como docentes creo que tenemos una gran responsabilidad ahí. Y bueno, sí, lo más comercial no es, o sea, lo más fácil, lo más comercial tira por un lado y por otro lado tira la responsabilidad, querer hacer las cosas mejor desde otro lugar, buscando adentro, ¿no? Con un proceso más largo y que además yo estoy ahora en esta universidad que es especializada en música popular, donde se está hablando en distintos ámbitos, en cátedras diferentes, de toda esta temática, porque es muy nueva, ¿no? La música popular recién se está considerando académica y es muy seria y tiene más años en realidad, si lo ves así. Lo que pasa es que, bueno, hay pensamientos hegemónicos que, bueno, que lamentablemente han tirado abajo esto, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad rescatar toda esa historia que tenemos como países de América Latina con mucha riqueza artística. Sí, es cierto, y un poquito viendo lo que bien decía Elena de preparar un buen producto, en realidad también se puede leer como dotar de calidad esta inspiración musical para un mejor producto. Y dotarle de calidad es ver el tema bien de la preparación, de poder ver los diferentes métodos, pensar en una mejora continua, ¿no? Ver también en los procesos que pueden existir para que exista un producto que no pase por agua tibia, como a veces se dice, sino que realmente cale en las personas y que pueda mostrar un prestigio que tú lo puedas señalar como insignia. Mira, esta es mi creación y podemos ir a más.
¿no? O sea, dotar de calidad. Justo aquí en la universidad tenemos el Instituto para la Calidad, que vemos que también se analizan varios temas de calidad, pero sería muy interesante hacer este ejercicio de calidad incorporado en la industria musical, ¿no? Para comentar eso. Listo, perfecto. Muchas gracias por las opiniones de ambos. Bueno, por acá en interno me consultan que un tema que ocurre muchas veces es el hecho de repente contactar a un músico, contactar a alguien que está empezando en la composición y pedirle, me gusta tal canción y quiero usarla para mi, no sé, para algún anuncio, alguna cosa así, pero de repente no tengo el derecho a la canción y hazme algo parecido, ¿no? Hazme algo que vaya por ahí, un arreglo de repente y por ahí funciona, ¿no? Entonces, justamente ahora con lo que estábamos comentando, está ese tema, ¿no? Está el tema del respeto por lo que ya existe, por la integridad de lo que ya existe. Y creo que es importante de repente que quienes nos están escuchando, que también muchas personas seguramente están involucradas en el tema de composición, sepan que el tema del derecho de autor no solamente es importante, digamos, en el momento de la creación, en el momento en que están generando algo, sino que más adelante estas personas también van a tener obras propias y también van a tener derechos sobre esas obras, ¿no? Entonces, digamos, es algo que se va alimentando, es un camino de ambos lados. Claro, y deseas a las personas que nos escuchan, como tú bien dices, ver bien lo que están entregando, lo que están vendiendo. Si van a, imagínense que es una obra tuya, tú la has creado. En el contrato, señalar bien qué autorización das, para quién, para qué tiempo, es con exclusividad. O sea, ya no quieres nunca más utilizar la canción, la quieres utilizar, la puedes vender a otra persona. Todo eso tiene que ver, tiene que estar plasmado en el documento. Mejor es preocuparse en ver el contrato en el cual estamos cediendo, estamos autorizando a alguien de la canción, ver a dónde va a ser, en qué lugar, por cuánto tiempo, cuál es el tema patrimonial, etcétera. Mejor preocuparse allí que luego tener ese sentimiento de pérdida, ¿no? Y que al final lo que hace es desincentivar la industria musical. O sea, muy importante tener pendiente que el derecho a creación es un derecho fundamental, es un derecho humano. Ciertamente es algo que ocurre mucho a veces, ¿no? Los contratos, las autorizaciones que firmamos de repente un poco por este deseo de que salga la composición, de que salga la canción, sobre todo cuando de repente se pide para algo que va a tener repercusión, ¿no? Entonces yo quiero obviamente que mi canción suene y de repente omito un poco esta parte más contractual de qué estoy autorizando, ¿no? Porque hay muchos derechos asociados a una canción y tienen que ver también con los tiempos, con los límites, con el territorio en el cual estoy autorizando esto, ¿no? Y puede que en algún momento, si no, de repente tengo cuidado con estas cosas, de repente dé una autorización muy amplia o una cesión de derechos muy amplia que haga que en la práctica yo pierda dominio de esta composición, ¿no? Entonces, de repente inclusive acaba transformándose en algo que yo no quiero que se dé. Simplemente porque yo no he dado todos los permisos, ¿no? Inclusive para sincronización, por ejemplo, ¿no? Que la sincronización es justamente esta incorporación de una obra musical en una obra audiovisual, ¿no? Como podría ser el soundtrack de una película, por ejemplo, o incluso en un anuncio, que también tenemos un fondo musical por ahí. Esto también es un derecho, ¿no? Que el autor tiene y que puede autorizar o puede negar. Entonces, pues hay que tener cuidado con esas cosas también, ¿no? Claro, y ahí suman diferentes tipos de derechos de autor. Ahorita estamos hablando del tema de la música, ya vamos a hablar de los audiovisuales, quizás por ahí diferentes temas contractuales de esta empresa audiovisual, a dónde la puede producir, distribuir, hasta dónde llega el derecho de autor que ha cedido o autorizado. En realidad es un tema muy delicado, muy interesante, pero mejor por eso revisar al inicio, asesorarse bien al inicio para después no tener sinsabores. Y nada, animarlos a que sigan inspirándose, sigan creando obras musicales, pero como bien dice Elena, con mucha preparación, con mucha preocupación en estudiar para que sea un producto de calidad lo que vamos a ofrecer. Al final es nuestra carta de presentación. Muchas gracias, José. Me parece que nos estamos quedando un poquito sin tiempo, pero no sé, Elena, si tienes algún comentario final de repente para quienes nos escuchan. Bueno, quedé pensando esto que decía José, cómo de
repente te ponen un contrato que no se entiende nada, ¿no? Una empresa, mega empresa, usa una de tus canciones, me ha pasado, ¿no? Y en ninguna parte uno lee que diga que no vas a cobrar nada. O sea, es una forma de enroscar terrible, terrible, terrible. Que con eso se tiene que hacer algo en realidad. Con eso se tiene que hacer algo. Porque quienes estamos enfocadas en la música, estamos enfocadas en la música. No tenemos como tiempo de vida para estudiar derecho, para saber que te están embaucando porque hay 3 palabras que no se entienden y que no tienes por qué saber, porque no es tu rubro, ¿no es cierto? No es tu campo. Entonces, ahí tenemos un gran tema de debate a nivel nacional, creo. Sí, muy interesante como para pensar y seguir conversando, José. Claro que sí, es un muy, muy buen reto académico para todos nosotros, para nuestros asistentes, para los que nos están viendo en este momento, ¿no? Y es un también viene seguro para una próxima oportunidad. Perfecto, muchas gracias a ambos. Muy interesantes las exposiciones de ambos y los comentarios también. Y bueno, esperemos que en alguna próxima oportunidad podamos reunirnos nuevamente para seguir conversando estos temas y ya, pues, ¿no? De ver de todos los temas que se pueden abrir de acá, ¿no? Empezando por el tema contractual, empezando por el tema de los audiovisuales y todo el tema complejo alrededor, ¿no? Porque al final la música en particular es una obra compleja, ¿no? Que tiene ya de por sí esta parte de composición y de la música en sí, esta parte de la letra inclusive, ¿no? O sea, que no hemos entrado todavía inclusive al tema de la letra, que es todo otro universo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a ambos y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado y que nos han seguido también vía Facebook. Bueno, muchas gracias. Es todo. Por favor, sigan atentos a las exposiciones que van a seguir en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de este año. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Muy bien.